Hola amigos y amigas de Cuatro Vientos, muy buenos días otra vez. Estamos con ustedes transmitiendo en vivo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, nuestro segundo programa de este día, que es lunes 21 de noviembre del año 2022. Y como ya lo dijimos y lo hemos estado diciendo en programas anteriores de la semana pasada, en que hemos estado preparando, pues la fecha de hoy es en México, estamos celebrando los 100 años de nacimiento de Ricardo Flores Magón. Y Ricardo Flores Magón, pues es todo un personaje al que el gobierno federal mexicano en este año le dedicó precisamente todo el reconocimiento. Fue decretado desde el año pasado, hace aproximadamente un año precisamente, que 2023, de 2022 sería el año de Ricardo Flores Magón. Y ya en la mañana se le hizo una actividad protocolaria por parte del gobierno federal mexicano, allá en la Ciudad de México, en la Rotonda de los Hombres, de los personajes ilustres en México. Y bueno, nosotros aquí le pedimos y muy amablemente aceptó, cosa que le agradecemos muchísimo, a Arnulfo Estrada Ramírez, nuestro querido cronista oficial de Ensenada, pues que preparara precisamente una crónica histórica sobre el centenario del nacimiento de Ricardo Flores Magón, pero muy enfocado a la huella que dejó este enorme personaje mexicano en Baja California. Por parte, pues de lo que pasa es que, si bien es cierto que arranca con una ideología liberal, pues termina finalmente transformando su ideario y su pluma, su prosa, hacia el anarquismo. Y bueno, Ricardo Flores Magón es también considerado el ideólogo, el principal ideólogo y precursor del movimiento revolucionario de 1910, y en una carrera que, créanme amigos y amigas, es apasionante, porque Ricardo Flores Magón, hijo de padre y madre que se enfrentaron a la intervención francesa, a los franceses, al imperio francés en México, durante la época juarista, pues recibió principios enormes, valores enormes por parte de sus padres, de su madre y su padre, que llegaron a aplicarlo, y ya Ricardo Flores Magón se enfrentaba al dictador Porfirio Díaz desde que tenía 19 años, junto con sus hermanos Enrique y Jesús. Y bueno, 34, 33 años en el activismo, en la confrontación de este grupo oligárquico que llegó a la presidencia, se instauró con Porfirio Díaz en esa dictadura que vendió una parte muy importante de los activos naturales, los recursos naturales de este país, y posteriormente pues también enfrentó a las revoluciones burguesas, las identificó siempre así, que encabezaron primero Francisco I. Madero, Venustiano Carranza. En fin, amigos y amigas, de esto y muchísimo más va a platicar con nosotros el día de hoy nuestro querido Arnulfo Estrada Ramírez. Él es cronista oficial, les decía yo hace un momento, de Ensenada, oceanólogo también de profesión, exintegrante e investigador del Instituto de Oceanografía de la Secretaría de Marina aquí en Ensenada, rescatista del idioma quiligua en Baja California, y bueno, también colaborador de Cuatro Vientos. Mi estimado Arnulfo, siempre te agradecemos tu buena disposición y el que nos estés dando una parte importante de tu tiempo, primero en la preparación del tema y después, obviamente, también en exponerlo aquí en tu programa Crónica Histórica. Bienvenido, Arnulfo, un abrazo. Muchas gracias, al contrario, mi agradecimiento es hacia allá, porque ustedes me dan la oportunidad pues, de exponer mis puntos de vista como cronista de lo que acontece en este pueblo alrededor de Ensenada. Y bueno, precisamente hoy, para precisar el asunto, se cumplen 100 años de la muerte de Perdón, fíjate, sí es cierto, perdón, sí, disculpa. Sí, de la muerte, exactamente. Tienes razón que estoy con este error tremendamente. Bueno, Estúpido, mi es estimado. parte. Bueno, Todos tenemos. disculpa, sí, 100 años de la muerte, caray. Yo no 100 sé. años de la muerte, justamente hoy, 21 de noviembre de 2022. Él muere hace exactamente 100 años. Bueno, es un personaje que yo lo he seguido últimamente por lo que representa en Ensenada.
ya que aquí en Ensenada quedó la esposa de él vivió los últimos 8 años de su vida y está justamente sepultada aquí en el Panteón Municipal de Ensenada. Un personaje que he seguido también a la par con la de su hija, su única hija, Lucía Epstein Bruce. Este personaje pues me llama la atención porque la esposa vino a Baja California siguiendo, hay cosas interesantes, siguiendo la huella de su, yo creo que también de los antecedentes que hubo aquí de su ex pareja con la que tuvo su hija. Él fue juez de primera instancia en Ensenada entre 1905 y 1907. Es un personaje también del que habría que hablar en un programa especial. Bueno, tuvo una hija y la hija tuvo un hijo que fue nieto de María. Precisamente María Bruce llega a Ensenada buscando a su nieto para que la apoyara. Ella quería regresar a Estados Unidos, a pasar a Los Ángeles donde estaba su nieto, pero nunca le fue posible. Entonces es un personaje que he seguido precisamente por esa situación muy especial de la vida de María, que nunca dejó de ser revolucionaria. María Bruce fue la pareja de Ricardo, que luchó a la par con él, que fueron ambos precursores de la Revolución Mexicana, y de María se ha escrito precisamente muy poco. Es una figura que he estado yo muy pendiente y que hay cosas interesantes sobre ella. Precisamente este tema... Oye, tantito nada más, déjame hacerte una pregunta sobre María, sobre este personaje también vital, ¿no? Vital en la biografía de Ricardo Flores Magón. Porque ahora, a raíz de este centenario de la muerte de Ricardo Flores Magón, he estado leyendo varios artículos sobre muchas cosas que hizo. Este hombre es algo así extraordinario en su vida en general. Pero he encontrado ya como 3 o 4 trabajos de investigación en donde se habla que al momento de que los últimos 2 o 3 años y fundamentalmente los últimos 3 o 4 meses antes de su fallecimiento en 1922, en un día 21 de noviembre, estaba distanciado de Noemí. Se había prácticamente, ya no tenía una relación afectiva con ella. Y que precisamente estas cartas que hoy son muy famosas, que sostiene con una anarquista estadounidense, una joven anarquista estadounidense, revelaban finalmente que él sentimentalmente era muy atraída por esta joven anarquista de origen ruso, que llega siendo muy niña, creo que tenía 9 años, llega a Estados Unidos de Rusia y se dedica al anarquismo. Y dentro del anarquismo, a los 22, 23 años, conoce el caso de Ricardo Flores Magón y es precisamente la que encabeza por parte de los grupos anarco-sindicalistas estadounidenses, que tú sabes que en esa época eran muy poderosos, muy fuertes en los Estados Unidos. Es quien se dedica precisamente a establecer contacto con él en una forma de planear la libertad de Ricardo. Y ahí como que se da una relación no amorosa, pero sí de mucha afinidad y que de alguna forma hay cierta relación que va más allá de la relación entre una persona que está buscando que quede libertad otra por una injusticia. ¿Tú sabes algo sobre eso? ¿Has encontrado alguna evidencia en la investigación que tú has hecho de los dos personajes de que efectivamente había ese rompimiento? Es más, tú sabes que cuando regresan el cuerpo de Ricardo a México, pues parece ser que incluso hay una confrontación precisamente entre María y Enrique por el tema de cómo llevar el cuerpo a la capital de la República Mexicana. No tengo ese conocimiento preciso de esa relación, pero lo que María hace ver en sus cartas es que la relación de Ricardo fue profunda, apegada hasta sus últimos momentos.
y lo menciona bien en las cartas. También Lucía, la hija de Ricardo, fue la que de alguna manera encabezó y trajo el cuerpo de Ricardo y lo llevó. Dice que era bien recibido por multitudes Multitudes. y hablaban bien de Ricardo, pero fue Lucía la que estuvo hasta el último momento con Ricardo, en su muerte. Incluso dicen que eso también le creó una crisis nerviosa a raíz de la muerte de Ricardo, porque Ricardo y ella, la hija que no era su hija biológica, se miraban con gran, como si fueran realmente familiares muy cercanos, como si fueran hija biológica. Y ambos se referían con mucho amor a los dos, tanto Lucila como Ricardo tenían un profundo apego a ellos, a la familia. Entonces, yo creo que eso que tú mencionas no lo he visto en ningún lado, al menos lo que yo he estado investigando de estos personajes, ¿no? Okay. María era de origen francesa por sus padres, por sus familias, sus ancestros. De ahí viene el apellido Broussais. Inclusive Lucila, que voy a mostrar una fotografía de ella, de su muerte, en su féretro. Lucila es sepultada en el Panteón Francés de México. Ella muere prácticamente sola y en la pobreza absoluta, pero sus amigos o sus vecinos son los que se encargan de su funeral. Ahí pues es una foto muy conocida de ambos, Conocida, sí. Ricardo Flores Magón y de María Broussais Talavera. Era una pareja muy cercana entre ellos. Y María, hasta, como te digo, hasta sus últimos momentos, se refiere bien, precisamente desde Ensenada se refiere a esas cartas de amor que estaban perdidas y que ella, de alguna manera, cuando se traslada a Mexicali y luego a Ensenada, se las pierden, se las hacen perderizo junto con una colección del periódico Regeneración y de un libro que le dedica Ricardo Flores Magón y una fotografía del hijo de Lucila, del nieto de María. Se le hace perderizo en el tren. Entonces se dice que se quemó, que se perdió por ahí, pero esas cartas que ella pide a su expareja sentimental, a la expareja sentimental de su hija, Raúl Palma, que se traduzcan del inglés al español. Entonces, yo creo que se refiere a las mismas cartas, que finalmente no se quemaron, no se extraviaron, sino que se las decomisaron a María. María ya estaba en aquel tiempo siendo investigada, tanto yo creo que por Estados Unidos como por México, por su liga con Ricardo y por su activismo social que tenía en los dos países. Entonces, esas cartas yo creo que son las que se publican como epistolario, ¿verdad? De los dos. Porque ella se refiere en más de una ocasión en las cartas que ella empezó a publicar en 1939 a 1940, 41 todavía. Ya a partir de ahí no se supo más de María, porque ella tenía una enfermedad, parece crónica, que seguramente es la que le llevó a la muerte. Y eso sí lo hace ver en sus cartas muy claro. Así es. De hecho, bueno, obviamente también hay un dato último que quiero aportar sobre este tema de María y Ricardo, esta relación tan especial que vivieron, porque los dos prácticamente muchas veces andaban a salto de mata, tú lo sabes, las crónicas en eso coinciden, pero hay una carta que escribe Ricardo Flores Magón en uno de sus obras, que precisamente hablan de cuál era la relación y cuáles eran los sentimientos que tenía Ricardo con relación a María. Y hay que contextualizar que algunas de estas cartas se las hacía llegar Ricardo a María a través de trapitos, de pedazos de tela que se le enviaban
que se le entregaban a María Talavera para que fueran lavada la ropa de Ricardo, y ahí venían estos mensajes, estas cartas, estos intercambios. Y en una de estas podemos leer lo siguiente: María, si algo sagrado y sincero hay en mí, le dice Ricardo a María, es el amor que te tengo a ti como mujer, a la revolución como ideal. María y revolución, eso es lo que ocupa mi corazón. Esto lo dijo meses antes de que falleciera precisamente en esta cárcel allá en Kansas, en donde desafortunadamente pues, siempre existe la posibilidad de que haya sido asesinado en esta prisión de Leavenworth, en Kansas. Pero pues creo que este documento y este pronunciamiento y esta declaración de Arnulfo hacia María, pues nos deja ver que independientemente de si hayan o no hayan tenido finalmente una separación o un distanciamiento al terminar sus días de Ricardo, bueno, existió siempre ese lazo tan profundo entre ellos en cuanto a la lucha política, ideológica, pero también, pues, obviamente, en la vida diaria, mi estimado Rulfo. Con eso ya no he vuelto a interrumpirte. Sí, sí, pues fue una relación muy intensa. Desafortunadamente, Ricardo se le llevaba en la cárcel, entonces esas cartas nacieron precisamente cuando estaba en la cárcel. Y de alguna manera se ayudaban con los mismos carcelarios para que le hicieran llegar las cartas a María. De ahí la importancia de esas cartas, pero realmente hubo poco contacto físico directo entre ellos porque se la llevaban una en Estados Unidos y en México, ambos. Y eran muy activos escribiendo en Regeneración, en ese periódico del que María estuvo escribiendo, su hija y otras activistas mujeres también. Entonces, formaron un equipo muy profundo. Y María hace ver en sus cartas que no tiene buena relación con Enrique. Incluso se refiere mal a él, se refiere en una de las cartas que escribió en Ensenada, se refiere muy mal a Enrique porque dice que fue un traicionero. La causa finalmente la encabeza hasta sus últimos días Ricardo. Ricardo fue de una pieza, de ahí el valor que a él se le atribuye porque él no abandonó nunca su lucha, su objetivo de ver a un México libre, no separatista como decían en el caso de Baja California, sino un México libre donde el campesino, donde el obrero fuera dueño de su tierra, porque hay que recordar que en Baja California no eran mexicanos, estaba la compañía inglesa prácticamente apoderada de todo el norte de la península, y en el sur estaba el Boleo, la empresa minera francesa. Entonces Ricardo decía, es que Baja California no es de mexicanos, Baja California está en manos de extranjeros. Entonces él quería reposicionarse por los mexicanos, y un grupo importante que uno llama filibusteros, tenía esos mismos propósitos. Y aunque muchos de ellos eran norteamericanos, uno de ellos líder, era Simón Bertol, tenía orígenes mexicanos, entonces no eran norteamericanos. Y tenía desde el padre, abuelo y bisabuelos eran de por acá y habían vivido en Baja California, entonces él tenía nexo y mucho interés porque Baja California fuera libre, pero no como se ha pensado que se quería anexar. Son temas que tienen mucha polémica, mucha discusión, hay muchos escritos sobre eso, pero investigadores muy objetivos dicen que Ricardo no quería anexar Baja California a Estados Unidos porque no era su fin. Inclusive en Estados Unidos no era visto este movimiento para nada, era muy investigado. Pues prueba está que allá muere, dicen que asesinado probablemente, es muy perseguido, se la llevan a las cárceles en Estados Unidos. Entonces, no, si él hubiera sido una persona que quería que Baja California se anexara a Estados Unidos,
pues hubiera sido bien recibido como fue el anterior invasor, que fue William Walker. Él sí fue bien recibido allá, porque él tenía propósitos anexionistas hacia Estados Unidos. Así es, al momento de su muerte tenía una purga de 20 años, o sea, lo habían dictado 20 años, así es. de 20 años, así es. Arnulfo. 20 años, de los cuales creo que ya tenía alrededor de 10, 11 cuando muere. De 14, sí, tenía 12. 8 años. ¿Sí? O sea, sí, ¿qué gobierno le da esa condena a un aliado que quiere anexar Baja California a Estados Unidos? O sea, por favor, o sea, es de la más elemental de las lógicas, por favor. Incongruente, y además pues prácticamente lo habían condenado a la muerte, porque 20 años con una persona ya enferma, con problemas ya de salud, pues era sin medicamentos, era matarlo, así es. Sin medicamentos, sin atención médica. Sí. Pues es un personaje polémico, que ahora adquiere más fuerza por sus ideales, por su entereza hasta la muerte de ver un México libre, donde se oponía a un gobierno dictador que fue Porfirio Díaz. Ese era el objetivo de él, tener un México libre, porque no solamente Baja California, sino que tenía influencia en otros varios estados. Y era bien visto por los mexicanos, que eran la mayoría de las veces los más pobres. Entonces, me gustaría pues, empezar con datos muy generales de él en estas láminas que voy a presentar. Ricardo. Vamos a ir platicando en la marcha de ese. Sí, en este momento, amigos y amigas, voy a poner ya aquí en pantalla para que ustedes puedan disfrutar de la exposición audiovisual que nos va a proporcionar el día de hoy nuestro querido Arnulfo. Ahí está, Arnulfo. Pues ahí, como le mencioné, lo titulé Tras las huellas de Ricardo Flores Magón en Baja California. Ese es para mí, de él se ha escrito mucho, yo no quiero abundar en lo que ya es conocido, sino tratar de aportar algo nuevo sobre este personaje en Baja California. Entonces, ahí lo vamos a ir viendo en el transcurso. Es una persona con datos muy generales. Dice, él nació en San Antonio, el Oxitlán, el Camino, Oaxaca, en septiembre 16 de 1873. Sus padres, Teodoro Flores y Margarita Magón. Tuvo dos hermanos, Jesús y Enrique, también muy ligados al movimiento de Ricardo. Dice, a los 4 años se va a vivir a la Ciudad de México, donde estudia leyes. No estoy seguro si él terminó leyes, pero sí estuvo estudiando varios años en México. Él y su hermano Jesús funda el Demócrata. Esa es la primera publicación opositora al gobierno de Díaz. 6 años después, ese periódico no convenía a Díaz, entonces se le destruye. Y Jesús, Ricardo y Enrique fundan después, en 1900, Regeneración, ese famoso periódico abiertamente también opositor a Díaz. Y de ahí es el periódico también cerrado un tiempo y luego vuelto a abrir, a publicarse. Le siguieron también el hijo del Aguizote, el nieto del Aguizote, el Chosno del Aguizote y el tataranieto del Aguizote. Periódicos también con la misma línea y quien encabezaba esta familia de Ricardo Flores Magón. Él, como mencionamos, murió el 21 de noviembre de 1922, hace exactamente hoy 100 años, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente lámina. Margarita, la mamá de Ricardo, decían que era una mujer muy decidida y quería salir del pueblo. Entonces ella tenía problemas económicos y tenía que trasladarse a México, donde ya estaba su esposo trabajando. Entonces se lleva, ya tenía a Jesús de 7 años, a Ricardo de 4 y a Enrique, que era el menor. Se lleva a los dos mayores en 2 canastos escondidos, 2 grandes canastos, y a Enrique, el menor, se lo lleva en los brazos. Dicen que se lo lleva y solamente paga un boleto en el tren que le lleva precisamente a la Ciudad de México. Y allá en México, como vamos a ver la siguiente lámina,
En México, pues su papá los alecciona todos los días, desde que en las noches se reunían la familia a comentar los sucesos del día. Entonces Teodoro trataba de hacerle siempre entender a sus hijos que había una desigualdad en México y de la cual no estaba de acuerdo con el gobierno de Porfirio Díaz. Así les crea esa idea a sus hijos. Entonces sus hijos crecen con dos padres muy luchadores o totalmente opositores al gobierno de Díaz. Entonces hay una lámina, hay un dibujo que tomé de un libro hecho para niños, precisamente, que publica el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana en 1986. Vamos a ver la siguiente lámina, que también es otro dibujo de esa publicación. En 1900 nace La Generación y ese, como mencionaba, se convierte en una gran molestia para el régimen de Porfirio Díaz. Y ese era un periódico muy, muy esperado por los mexicanos. Decían que se conseguía el periódico y se reunían grupos hasta de más de 50 personas para escuchar lo que de él ahí se publicaba. Entonces, así fue creciendo la semillita de la idea de Ricardo Flores Magón de ver un México más libre, y ahí está un dibujo donde se ve parte, ¿verdad? Cómo era entonces el México de aquel tiempo. Y sí, adquirió una gran popularidad ese periódico, que como mencionaba también fue muy perseguido y cerrado más de una vez. Vamos a la siguiente. Tuvo 4 etapas, mi estimado. Así es, así es. 4 etapas. Sí, Tantas veces bueno, los carreteaban, en fin. Sí, y antes de entrar a lo que era el espíritu de Ricardo, que tiene raíces en Baja California, y donde yo menciono 2 aspectos importantes: la invasión filibustera de 1911 y su esposa María Broussais, que queda en Ensenada, que vive sus últimos 8 años, ¿verdad? Y finalmente aquí muere. Sobre el magonismo en Baja California hay un libro interesante que publicó, muy objetivo, Pablo de Martínez en 1958, y de él quiero mencionar en general algunos aspectos de este movimiento. Es el 29 de enero de 1911, Dick Ferris envió a sus 2 lugartenientes, que fueron José María Leiva y Simón Bertol, para que al frente de 50 hombres se apoderaran de Mexicali. Dick Ferris era entonces el vicegobernador de California. Entonces, él aunque no fue un activista muy ligado a Flores Magón, él sí quería, porque financiaba este movimiento, parte de este movimiento, él sí quería separar Baja California para anexar la Baja a los Estados Unidos. Entonces, inclusive él como vicegobernador de California propone a Porfirio Díaz que le venda Baja California, lo cual Díaz, por supuesto, rechaza. Es un personaje interesante que no tenía buenos sentimientos, buenos fines hacia México, especialmente hacia Baja California. Entonces, pues él ordena que se tome, que se invada a Mexicali y se apoderen. Desde el 21 de febrero, los filibusteros toman Algodones, en donde fueron arrojados el 8 de abril por el coronel Miguel Mayol, al frente de una fracción del 8º Batallón y un cuerpo de voluntarios. El 8º Batallón entonces estaba con sede en Ensenada, donde fue abatido William Stanley, uno de los principales cabecillas. El 21 de marzo de 1911, los filibusteros atacan Tecate, de donde fueron expulsados el 27 del mismo mes. Al mando de las fuerzas federales estuvo el capitán Justino Mendieta. Y así muy general, el 20 de marzo de 1911, Simón Bertol, uno de sus dirigentes, pasa frente a Santa Catarina, comunidad indígena Pai Pai, y ahí es atacado por 3 indígenas que lo dieron en una pierna, provocándole una fuerte infección que lo lleva días después a la muerte. El 23 de marzo de 1911, 50 hombres bajo el mando de Simón Bertol atacan el mineral del Álamo, ya vamos avanzando, ¿no? Donde se dedican a cometer robos y depredaciones a los pobladores. En esos días se le complica la herida en su pierna y fallece el 14 de abril, 26 días después de ser herido por este indígena. Y ahí, en esa lámina,
hay un primer, voy a leer antes que esa, cuando dice Celso Vega, que era entonces el que estaba a mando de la guarnición Ensenada, el 29 de enero dice: por esta vía avísame que hoy en la madrugada fue asaltado Mexicali por revoltosos. Ojo, revoltosos es el primer término que se le dice a los filibusteros, que después cambian. El número de 50. Salgo violentamente para aquella frontera con 100 hombres. Celso Vega anuncia en ese primer telegrama la invasión a Baja California. Y de ahí viene otros, hay una serie de documentos que se publica precisamente en este libro de Pablo de Martínez. Muy interesante este documento, porque ahí también en otro dice, tengo la honra de reunir a la superioridad original el oficio que dirigió a este cuartel general del C. Coronel Celso Vega, el jefe de las armas de Ensenada, Baja California, en el cual transcribe el que se rindió el capitán del 1º Batallón, Justino Mendieta, con motivo de los tiroteos que tuvieron lugar en Tecate los días 19 y 21 del pasado marzo. Contra los sediciosos, otro término. Revoltosos, y ahora viene otro término, sediciosos, capitaneados por los cabecillas Leiva y Bertol. Los dos cabecillas más importantes de este movimiento fueron esos dos. Así como una relación que manifiesta a los oficiales e individuos de tropa que concurrieron a los hechos de arma de referencia. Y firma Luis Salgado, jefe de Estado Mayor. Es interesante. Hay otro sobre la muerte, que habla sobre la muerte de Bertol. Ese documento lo envía a Celso Vega el 3 de mayo de 1911 y dice: tengo la honra de manifestar a usted confirmación que con esta fecha me permití dirigirle el mensaje siguiente. Honrome participar usted que ha quedado comprobada la muerte del cabecilla filibustero Simón Bertol, filibustero, tercer término ahora sí abierto de esta invasión, de resueltas de la herida que recibió dicho individuo al ocupar con su partida de filibusteros en Minar del Álamo. En realidad fue herido antes del Álamo, entre la comunidad de Catarina y el Álamo. El hecho lo llevó a cabo el indígena Alberto Rodríguez. No es muy preciso eso, porque Alberto Rodríguez fue uno de los que sobrevivieron, de esos tres que vivieron a este personaje, pero según uno de sus sobrinos nietos, que realmente lo hirió, decía que Alberto no se le atribuía la herida a este personaje, pero no fue él, fue el tío de Benito Peralta, entonces un indígena Pai Pai. El Cachora, con quien otros dos indígenas, todos muy buenos tiradores, los mandó a apostar en un cañón que está antes de llegar al Álamo, entre Catarina y el Álamo, enseñándoles el retrato del referido Bertol, recomendándoles procuraran aceptarle. Uno de los indígenas sucumbió en la refriega, del otro no se sabe nada, y el Cachora hizo blanco con Bertol, quien murió el 14 de abril en el Álamo. Eso hay que pensarlo, no fue, según los testimonios del sobrino de uno de los que dispararon, no fue el Cachora, pero fue el único que... Los otros dos murieron. Uno murió ahí en el sitio y el otro murió, dice que en el Álamo también, ante los combates. Vamos a la siguiente. Aquí es muy interesante ver esas fechas y el entorno en el que se mueve Ricardo Flores Magón y los magonistas, porque si leemos así los textos del jefe militar, pues pareciera ser que efectivamente, ¿no? Pues estos eran un grupo de bandoleros, era un grupo de sediciosos, era un grupo de filibusteros. Pero para empezar, estamos hablando todavía los años en los que está la dictadura de Porfirio Díaz vigente. Y obviamente, Celso y su tropa, muchos de los habitantes de los pocos residentes de Baja California, pues son realmente porfiristas. Es gente que está totalmente a favor de la dictadura del general Porfirio Díaz. Y son términos
de delitos que se inventó precisamente durante la dictadura, ¿no? Ese tema, el tema de la sedición que, bueno, en México no concluyó hasta después del movimiento del 68, ¿no? De los jóvenes todavía los acusaban de ser sediciosos, ¿te acuerdas? Y bueno, una de las demandas era que precisamente que se terminara con ese delito, ¿no? Que se pues, desapareciera, que tenía más de 100 años de vigencia. Entonces, muchos de los historiadores, obviamente también porfiristas, y tú sabes que Baja California durante muchos años conservó ese tufito porfirista conservador, porque pues estábamos hablando de gente que pues incluso había muchísimos extranjeros, fundamentalmente estadounidenses, ingleses, acá sentados en Baja California, en el norte de Baja California, lo que querían era que se anexara, ellos sí querían que se anexara el territorio baja californiano a los Estados Unidos, pero Ricardo Flores Magón, para ese entonces, te digo, ya cuando él tenía 19 años, fue por primera vez encarcelado por hacer una manifestación pública en contra del dictador Porfirio Díaz en la Ciudad de México. Y toda su vida, hasta que cayó la dictadura de Porfirio Díaz, siguió duro y dale, ¿sí? Combatiendo a la dictadura. Y hubo un momento en que dijo, bueno, yo nada más no voy a estar oponiéndome a este personaje con la palabra, también voy con los hechos. Y en 1906, tú lo sabes, Arnulfo, esto, o sea, porque no podemos dejar de seguirle la huella a Ricardo y a los magonistas y a los anarquistas en Baja California sin tener este contexto. En 1906, por primera ocasión, Magón y sus seguidores, su hermano Enrique, ya para entonces ya se había separado del movimiento, su hermano Jesús, el mayor, ¿sí? Convocan a un levantamiento en armas. De hecho, antes de 1910, 1906, hay un indicio, eso es históricamente está comprobado, que el magonismo anarquista ya estaba buscando un alzamiento armado y que estaba siendo articulado desde San Luis, Missouri, en Estados Unidos, porque habían huido de la persecución porfirista, cárceles, la destrucción de todo lo que tenía que ver con regeneración. Tuvieron que ir a San Luis, Missouri, radicar ahí y desde ahí convocar a este levantamiento armado como algo que posteriormente sucedió en Baja California. Entonces, si si los contemporáneos mexicanos no tenemos estos datos, bueno, pues ya de veras se requiere ser muy especial para continuar con la idea de que eran filibusteros, que Ricardo era un filibustero. Lo cierto es que, bueno, no tuvo éxito ese levantamiento, pero ahí están antecedentes muy importantes de cómo no se podía considerar que Ricardo Flores Magón y los magonistas y los anarquistas querían anexar Baja California a Estados Unidos. Bueno, ahí para. Sí, es interesante. Cuando invaden Baja California, eran poblados con muy pocos habitantes. Ensenada tenía apenas 1027, según un censo de habitantes, que era el más poblado de toda. Además, aquí está la guarnición militar, encabezada por Celso Vega. Mexicali tenía 300 habitantes, que es el primer invadido. Tijuana tenía 100. Y la otra población importante, también invadida por los filibusteros, fue Tecate, con menos de 100 personas. Entonces, los invasores prácticamente superaban en cifra a cualquiera de estas casi a todas las poblaciones con excepción de Ensenada. Y Arnulfo, ¿quién tenía la concesión en Baja California para deslindarla en esa época? Bueno, estaba la compañía inglesa, era la dueña de todo el norte de Baja California. Y cuando penetran el grupo armado anarquista, magonista, a Mexicali, ¿a quién van a defender los soldados de Porfirio Díaz? ¿Hacia dónde se dirigen en primer lugar? Tú lo sabes.
hay que ver que en Mexicali también ya estaban las compañías estas de River Company, que eran compañías muy grandes agrícolas que dominaban prácticamente a toda esa región económicamente. Inclusive cuando llega María, la esposa de Alfredo Magón, en 1939, en diciembre, a Mexicali, se queja de la explotación a que son sometidos los habitantes por esas compañías. Claro. Y Entonces, habla, ¿quiénes eran y los habla filibusteros, Arnulfo? de esclavos prácticamente. ¿Quiénes eran entonces los filibusteros? Como todavía lo fueron en este México contemporáneo, estos gobiernos del PRI y del PAN, ¿no? A nivel federal y a nivel estatal. ¿Quiénes son los filibusteros? Bueno, sí, hay que recordar, pues, lo mencionas, había mucho extranjero en Ensenada, Baja California. Entonces, ellos les convenía que Baja California se anexara a Estados Unidos, al menos por la cuestión económica, también por la ideología y el origen de estas personas, que eran la mayoría extranjeros. Claro. Sí, eso se entiende, es un tema polémico del que se está escribiendo mucho, del que afortunadamente son los tiempos, ya se ve de otra manera los hechos históricos y se está poniendo en su lugar a esos personajes, incluyendo al mismo Flores Magón, que es el tema de hoy. Es un personaje que se tiene que reivindicar por lo que representó, por lo que pedía para los mexicanos, que quería un mejor México, ¿no? Claro. Bueno, retomo tu presentación. Vamos a presentar a la familia. Sí. Antes que la familia, voy a hacer referencia y voy a dar lectura a dos documentos de los que se refiere Flores Magón y da prácticamente órdenes a los filibusteros en Baja California, porque sí, Ricardo Flores Magón, a través del Partido Liberal Mexicano, sí encabeza estos movimientos. Y era el jefe de esto y da instrucciones. Voy a mencionar dos documentos muy interesantes que se publican aquí en este libro de Pablo de Martínez. Y dice, uno escrito en Los Ángeles, donde estaba Ricardo Flores Magón, el marzo 15 de 1911. Dice, esto es muy interesante. Dice, señor José María Leiva, uno de los dirigentes de los dirigentes principales de este movimiento. Dice, mi querido hermano, ya se conocían, se hace referencia a que ya se conocían muy bien. Dice, muy pobre es la información que tengo sobre la guarnición de Ensenada. El amigo que lleva esta carta me dijo a usted que usted necesita una pronta información sobre la Fuerza Federal ahí. Lo único que sé es que llegaron 2 cañoneros confederales y el número de estos es de 700. Según la prensa americana de ese día, veo que 350 soldados marchan sobre Mexicali, mientras 150 van a abatir a las compañías Luis Rodríguez y Vázquez Salinas. Tengo carta de Luis Rodríguez en que me dice que ha andado reclutando voluntarios en los ranchos. Según la prensa de ese día, veo que Luis Rodríguez está en Tecate, tiene izada ahí la bandera roja y espera el ataque de los federales. La guarnición de Ensenada debe ser de unos 250 hombres y cuando menos, porque el resto, como lo digo a usted, salió a batir a usted en Mexicali y a los otros compañeros de Tecate o sus cercanías. Querido compañero, me escribe nuestro hermano Bertol que está usted sentido conmigo. No lo esté usted, porque lo que no hago, pues no hago sino hablarle como a un hermano. Como dije a usted, en mi anterior no quiero imponerme sobre nadie. Lo que sí me gusta es advertir a mis compañeros de los riesgos que pueden sobrevenirles. Me dice el hermano Bertol que usted piensa renunciar. No, querido hermano, lo que creo que debe usted hacer es comprender el espíritu que me anima en esta lucha. Quiero que todos sean hermanos, que todo se arregle formalmente, fraternalmente, que no haya diferencia entre ustedes. No esté usted disgustado conmigo, pues los quiero bien. Así se refiere a Leiva. Tomamos nota de lo que necesitan ustedes. Estamos haciendo esfuerzos tremendos por ayudarles debidamente.
Una cosa que me pone nervioso y es que los malditos federales se hayan apoderado del Paso de Picachos. El Paso de Picachos es una zona de La Rumorosa. Ajá. Fue lástima, dice, fue lástima que no hubieran ustedes retenido ese paso por medio de alguna pequeña guarnición. Compañero, la empresa es difícil, pero si ustedes logran vencer las dificultades, se harán acreedores al aplauso de todos los que tenemos puesta la vista en sus movimientos. Un abrazo para todos, los envía su hermano Ricardo Flores Magón. Interesante porque da órdenes explícitas a este dirigente. Y hay otra, son 2 cartas nada más que se publican en este documento. Hay otra carta que Ricardo Flores Magón dirige a Tirso de la Toba, otro personaje también importante en esta lucha. Dice, Los Ángeles, junio 24 de 1912. Junio, estamos hablando de 2 días después de que se habían expulsado de Tijuana a los invasores, porque fue un 22 de junio cuando expulsan, pero le dice Flores Magón a Toba, dice, recibí su apreciable carta del 23 del actual, un día después de que los expulsaron. El compañero que la trajo me informó de la situación de que usted se encuentra. Creemos que lo mejor que se debe hacer ahora es no pensar en recuperar Tijuana, porque había sido expulsado un día antes, sino marchar hacia el sur de la península, ojo, donde hay pueblos ricos que no pueden ofrecer víveres en gran cantidad, que nos pueden ofrecer víveres en gran cantidad. El número de ustedes es muy pequeño, pero puede usted levantar gente sobre la marcha hacia el sur y cuando llegue a Santa Rosalía llevará un gran número. Todo está en que usted no ataque mientras no tenga fuerzas suficientes. Manténgase fuera de la vista todo lo posible y solo ataque en pequeñas partidas. O sea, la instrucción es bien clara, ¿no? De lo que ya le proponía que hiciera la guerra de guerrillas, pues. Así es, dice, en su marcha al sur, diga a los hermanos indios que si se unen a nosotros se les darán tierras. Tomen todo lo que necesiten e inviten a los pobres a abastecerse de los graneros y almacenes de los ricos. No molesten a los pobres. Díganles que ustedes pelean por el bienestar de las clases pobres. Inciten al populacho a tomar todo lo que necesite de las tiendas y almacenes. De esta manera ustedes tendrán a todos los pobres a su favor, quienes verán claramente que esa lucha no es en su favor y sí en contra de los terratenientes. Dice, inviten a los trabajadores a tomar las tierras y a trabajarlas en su propio beneficio. Fíjate, bien claro era en ese sentido. Claro. Sin reconocer el derecho de los ricos. Dice, si los dueños de tierras quieren comer, que trabajen como los pobres. Dice, el movimiento sigue en todo el país. Los periódicos de Estados Unidos callan todo lo que sucede en el interior y en el sur de México. Y quienes hacen creer que solo hay actividad revolucionaria en Baja California, pero la prensa de la Ciudad de México habla muy claro de la situación del país. En todas partes hay mítines, en todas partes las fuerzas de Madero están disgustadas porque Madero no quiere entregar las tierras. Se están separando en pequeños grupos, constituyéndose partidas de asalto que muy pronto serán fuertes. Lo importante es no pelear con fuerzas superiores por el momento, y si usted comprende la marcha hacia el sur, esperamos que usted la realizará una buena acción guerrera, será una buena acción guerrera. La Junta está en condiciones financieras desastrosas y en este momento, desgraciadamente, Price no ha enviado ningún dinero a esta ciudad para el sostenimiento de la revolución y como usted sabe, se fue con los fondos. Si no fuera por esto, ayudaríamos. No se desanimen, esperamos saber pronto que han tomado algún lugar de importancia. Son pocos en número, pero pueden ir combatiendo en el camino hasta que lleguen a Santa Rosalía. Bien claro, dice, que es la plaza más importante. En referencia a que Santa Rosalía ya se conocía como una población económica muy fuerte por la minera del boleo de origen francés que estaba ya en ese lugar.
Pero dice, ya para terminar, dice, soy su compañero que lo estima en la revolución, Ricardo Flores Magón. Son los únicos dos documentos que hay bien claros, dando órdenes publicados en este documento de Pablo R. Martínez, 1958. Es muy interesante esas dos cartas y sí hablan de que efectivamente le encabezaba este movimiento en Baja California, pero nunca estuvo en Baja California Ricardo Flores Magón. Él estaba entonces en Los Ángeles y allá se le llevaban las cárceles precisamente y perseguido por el mismo gobierno norteamericano. Sí, es un periodo y muchos historiadores que han hecho investigación precisamente sobre la presencia del magonismo en Baja California. Es la principal crítica que le hacen al anarquista, al gran revolucionario mexicano, que precisamente no estuvo él encabezando la incursión a territorio baja californiano, que eso motivó precisamente por las mismas disputas que se daban entre los diversos grupos socialistas, anarquistas, incluso indígenas que estuvieron siguiendo, y mexicanos obviamente que seguían la revolución magonista en Baja California, pues como no había un personaje que los cohesionara, que fuera un líder para ellos, porque creo que a su primer jefe de la partida lo asesinan, creo, muere en la primera confrontación en Mexicali, ahí muere. Así es. Y entonces el grupo pues prácticamente se queda inmediatamente sin cabeza, sin un personaje de peso y ahí es donde pues hay estos rebatingas por el poder del grupo, y ahí es donde pues, obviamente el porfirismo utiliza perfectamente bien la propaganda para decir que pues, son filibusteros, que son estadounidenses que vienen a robarse el territorio mexicano en Baja California. Había que citarlo también eso, ¿no? Que parece ser que ese es quizás el gran error que cometió Ricardo Flores Magón al no encabezar a la tropa que mandó a Baja California. Pero por otro lado también hay documentos que dicen que lo que pasa es que Ricardo Flores Magón tampoco se podía despegar de Los Ángeles, California, porque mucha gente dice, bueno, ¿por qué estaba en Estados Unidos? Lo que pasa es que el movimiento de izquierda anarquista, socialista, comunista era muy fuerte. De nueva cuenta lo repito. O sea, no es así nada más porque sí que Ricardo y el magonismo emigran, salen de México y se refugian en algunas ciudades importantes de los Estados Unidos. En Chicago estuvieron también. Es que el anarquismo, el anarcoanarquismo estaba muy penetrado en la clase laboral estadounidense y en la economía estadounidense. Entonces, había muchos anarcocomunistas, ¿sí?, que estaban trabajando, operando, y bueno, Ricardo Flores Magón lo que estaba haciendo en Los Ángeles era precisamente estar buscando fondos para sostener a ese grupo militar que se había ido a Baja California. Por eso tampoco él podía ir directamente a encabezar a la tropa. Pero bueno, son cosas que sucedieron y ya sabemos los resultados. Sí, era un movimiento que no involucraba a Baja California, sino que involucraba varios estados del mismo Estados Unidos, y de México estaba Chihuahua, estaba Sonora, Coahuila, Veracruz, había varios estados donde había ya un activismo. Entonces, él además dirigía y escribía, tenía el periódico Regeneración. Entonces, realmente Ricardo tenía muchas ocupaciones. Y decían también que él se arriesgaba mucho a encabezar físicamente este movimiento en Baja California porque lo podían matar, podía ser el objetivo principal, porque era la cabecilla de una gran organización anarquista que no involucraba un estado, sino muchos más. Entonces, fíjate, voy a mencionar en Chihuahua, en Bachíniva, donde yo crecí, donde digo que yo soy porque ahí estuve mis primeros 11 años de mi vida. Había un señor combatiente de las primeras batallas de la Revolución Mexicana, que nacen por ahí, por esa zona, Eleodoro Olea, y él encabeza un grupo de paisanos míos y toman Ciudad Juárez. Él está
los primeros años, los primeros 2 años está en la lucha, toma Ciudad Juárez y ya se retira, porque para él fue la caída de Díaz, la toma de Juárez. Él tenía contacto con Flores Magón a través de las cartas, pues es precisamente en 1907 es motivo de la captura y lo encarcelan en San Juan de Ulúa, que por cierto menciona unas torturas horribles de las cuales él llega a sobrevivir en pésimas condiciones de salud, pero logra sobrevivir y menciona las torturas de las que son objetos. Pero él ya fue acusado porque decía que tenía nexos con cartas con Flores Magón, y no le encuentran más que un poema que lo involucra, pero todo lo demás cartas las destruyen para borrar evidencias. Aún así es encarcelado, pero él ya estaba años atrás, estaba teniendo comunicación con Flores Magón, y hablaban de la Revolución Armada. Inclusive él toma Pachíniva un día antes, por ahí del 19 de noviembre, no fue el 20, sino el 19, con parientes míos, inclusive en ese grupo, ya hablan de tomar el pueblo, pero como magonistas. Mi papá decía que esos eran socialistas. Decía socialistas a ese grupo, mi papá. Tengo entendido que, de hecho, pasamos, ahora que tuve la oportunidad de estar en el estado de Chihuahua, en el estado de donde tú eres originario, así como Olga, pasamos por un pueblo que se llama Flores Magón. Y tengo entendido que es un pueblo que está directamente relacionado con estos grupos magonistas muy fuertes que también existieron y de seguro todavía existen allá en el estado de Chihuahua, en el hermoso estado de Chihuahua. Entonces eso nos da también pues, una idea perfecta de cómo el magonismo. Lo que pasa es que el magonismo estaba enraizado en el pueblo mexicano en muchas partes de la República Mexicana. Así es. De hecho, pues grandes ideólogos del movimiento zapatista, por ejemplo, pues estaban era gente que estuvo con Ricardo, primero en la etapa de los grupos liberales y posteriormente como anarquistas, como socialistas y comunistas, en fin. Mira, quiero agradecerle muchísimo a la maestra Tete Manríquez Peña, que hace un comentario muy, muy oportuno, porque nos dice: recordemos los inventos de los generales y miembros de la política que se prestaron a enlodar y calumniar a nuestro héroe Antonio María Melendres, tachándolo de traidor, cuando era lo contrario. Y tenemos en Ensenada 2 calles nombradas a estos 2 tipos. O sea, cómo estos gobiernos que tenían totalmente abandonado a Baja California, así como si fuera un navito para que estuviera alentando una zanahoria, estuviera alentando a las fuerzas invasoras de Estados Unidos para que se vinieran a Baja California y se posesionaran del territorio. Bueno, finalmente, pues se inventan cosas, ¿no? El tema de Ricardo, que es el que estamos hablando ahorita, y su grupo de magonistas, y el tema que precisamente cita en este momento. Muchas gracias, maestra, un abrazo y muchísimas gracias por todo su apoyo, sobre el caso de Antonio María Melendres, y te felicita también por el tema de una conversación que tuviste también sobre Ricardo Flores Magón en días recientes. También te manda a felicitar. Pues muchas gracias. Pues sí, efectivamente hay 2 traidores que tienen su nombre en las calles. Uno es el que lo mandó fusilar, precisamente, que fue Blancarte, y el que huyó dejándole la responsabilidad a Meléndez, que fue Castillo. Entonces, pues es interesante, pero pues hay que ver, se está reivindicando otra figura como la de Meléndez. Sí, así es. Y eso, pues estamos en esos tiempos que afortunadamente hay análisis, hay muchos documentos sobre Meléndez, entonces se están revisando. Y también alguien dice, pues que quiten el nombre de Blancarte y de la Castillo. No, déjenlo para que sepan quiénes fueron sus traidores, porque de otra manera no van a saber quiénes. La historia finalmente es también parte de la historia, la parte fea, ¿no? La parte mala. Así es. Bueno, regresemos entonces a la presentación.
porque pues todavía nos falta, o quieres comentar algo. No, está bien, en general ya su movimiento del 11 ya estábamos a entrar ahora a la familia y lo que representa a su familia en Baja California a través de su esposa María Bruse, que es lo que vamos a ver. Ok, aquí está la familia. Adelante. Ahí está. Pues ahí está, Ricardo Flores Magón y María Bruse fueron pareja. Ellos, como luchadores sociales, se tenían un profundo amor y lo vimos a través, ya lo comentamos a través de sus cartas, lo que se conoce como epistolario. Ellos se conocieron desde 1908, por ahí ya se escribían, y en 1909, es cuando Ricardo estaba preso en Los Ángeles, y es cuando nacen precisamente esas cartas. Pero ya tenían una relación desde 1906 más o menos como pareja, y ya se habían conocido bien en Los Ángeles precisamente, donde María hacía gran activismo político, aunque María era mexicana, ya tenía una participación muy activa en ese movimiento. Y mencionaba, pues ahí se conoce estas cartas como epistolario revolucionario e íntimo de esta pareja. Pero curiosamente, pues es a través de la cárcel donde se lleva esa relación y se conocen esas cartas. Vamos a la siguiente. ¿Quién fue María Bruse Talavera? Una persona interesante que yo he seguido en los últimos años. Me llamó mucho la atención porque ella fue de ascendencia francesa y dicen que nació en 1837 en Zacatecas. Ella vivió en Los Ángeles entre 1904 y 1930. Como ella misma menciona, cuando quiere ingresar y ver a su nieto Carlos, que vivía en Los Ángeles, le dicen ahí, llena un formato y le dicen que si conoce, ha estado en Estados Unidos, dice que sí, entre 1904 y 1930, que es cuando lleva el gran activismo político a la par con Ricardo Flores Magón. Y de ahí, en ese permiso que llena, le prohíben, precisamente no lo dejan entrar. Entonces, no entra a Estados Unidos porque ya estaba ya fichada, era ya muy conocida su movimiento, seguramente la investigaron y no pasó. Además, no traía dinero. Y ellos querían una cartera, decía, llena de dólares para pasar a Estados Unidos. Y no fue así, no la dejaron pasar. Desde 1906 se unió al grupo anarquista encabezado por Ricardo Flores Magón, con que se unió sentimentalmente en 1907. Hasta la muerte de Ricardo ocurría el 21 de noviembre de 1922. Y de esa, como mencionamos, hay una relación, un epistolario íntimo. Y ya lo mencioné, sus últimos 8 años de su vida los vivió en Ensenada, en donde falleció sola y en completa pobreza, un septiembre de 1947. La fecha exacta no se sabe porque ya cuando ella fue encontrada en su casa sola, tenía, según los testimonios de quien la conoció cuando era pequeña, Yolanda Sobarzo, dice que fue encontrada ya en estado de descomposición, que tenía entre una semana y 15 días de fallecida. Qué cosa, qué pena. Sola, así es. Y ella tuvo una hija que llamó Lucila Norman de Bruse. Norma porque fue hija de Martín Epstein Norman. Este Martín es un personaje que habría que tratarlo en otra plática interesante porque estuvo como encargado del juzgado de primera instancia en Ensenada entre 1905 y 1907, y aquí nace una de sus hijas, ya con su pareja formal, ¿no? Pero él fue un personaje interesante. A lo mejor a María algo le ligó Ensenada, porque aquí estuvo 2 años trabajando su expareja, con quien tuvo precisamente a Lucila. Y Lucila formó parte activa como anarquista al lado de su mamá y de Ricardo Flores Magón, a quien, como mencionaba, que ella se refería como hija. A quien él se refería como hija a ella. Ella se casó en Los Ángeles con Charles Ross Guidero, él era nativo de Luisiana, y
el 21 de julio de 1911 y tuvo a su hijo, Carlos. Dicen que hubo otro hijo antes que Carlos, pero él debe haber fallecido muy temprano. También tuvo pareja sentimental con Raúl Palma, un destacado también luchador equipo de Ricardo Flores Magón. Este Raúl Palma fue una de sus parejas. Dicen que ella padecía frecuentes crisis nerviosas que le provocaban úlceras estomacales y murió ella pobre y sola en la Ciudad de México un 31 de julio de 1923, como vamos a ver en la siguiente esquela. Es una foto interesante que mandó uno de sus bisnietos, uno de los bisnietos del papá de Lucila, que vive en otro estado de México, que es... ahorita no recuerdo ahorita el lugar, pero tengo contacto a través de internet con él. Él me mandó esa fotografía de Lucila cuando ella muere. Como ven, es la única fotografía que se conoce bien de ella, donde está en el féretro. Era una mujer joven, guapa. Lucila Norman Rousset, un 31 de julio muere. Y ahí se ve su foto. La esquela dice falleció ayer a las 16 horas. La señorita Lucía dice Lucía, pero en realidad se llama Lucila Norman, decía, y Flores Magón. Sus padres participan usted con profunda pena. México, agosto 1 de 1923. Pero pues sus padres no estaban ahí. Que reporta su muerte ha sido un vecino, dos vecinos que son testigos de ella, y ella la encontraron muerta también sola. Es sepultada en Panteón Francés, precisamente. Habría que ver si existe todavía esa tumba. Seguramente está entonces abandonada. Pero es un personaje, Lucila, muy activa, escribiendo también en Regeneración, junto con su mamá y con su padre adoptivo, Ricardo Flores Magón. Vamos a la siguiente. Pues de ahí hay constancia del enorme activismo que tuvo para el regreso del cuerpo de Ricardo a México, ¿eh? Sí, hay constancia. Ella menciona en sus cartas cómo es recibido en los diferentes lugares que llevan el féretro de Ricardo, que es recibido por grandes multitudes, según ella. Y además con sorpresa de ella, dice, pues Ricardo ya tenía muchos seguidores en México, y ella consta en sus cartas precisamente de eso. Y Carlos Norman Guidero era el nieto de María, que cuando llega a Ensenada se refiere como su hijo, en realidad era su nieto, y donde Carlos, era el único nieto de María vivo. Él nació en Los Ángeles el 9 de abril de 1914 y murió el 26 de septiembre de 1960 a la edad de 46 años, según el acta de función que está ahí a la derecha. Él dice que se casó 3 veces, pero no se sabe si él tuvo descendencia con esas 3 mujeres. Es un personaje también que habría que rastrearlo un poco, pero pues de lo que hay es muy poco. Entonces, María se refería constantemente a él porque era la que le apoyaba en su pobreza en Ensenada. La apoyó en toda su estancia aquí, pero decía que pues, su nieto batallaba con la cuestión económica, pero le mandaba dinero para sostenerse, porque María tenía, cuando yo aquí tenía un apoyo muy pequeño, como una pensión que le daba Cárdenas, Lázaro Cárdenas, pero no se sabe si la siguió apoyando en Ensenada. Pero lo que sí sabemos es que su nieto sí le estaba apoyando y le mandaba dinero, pero ya no tenía contacto con él porque ella no le permitieron entrar a Estados Unidos, que era su objetivo al llegar a Ensenada, o tener cercano relación con él, pero no. Carlos estaba también con sus problemas allá en Los Ángeles. Vamos a la siguiente.
Y ya específicamente Mariana Ensenada, que estuvo entre 1939 y 1947. Dice aquí, lo que he encontrado de ella, dice que después de la muerte de Ricardo, de su hija Lucila, María que radicaba en Los Ángeles, se fue a vivir a Colima y luego a Michoacán, en donde Lázaro Cárdenas la apoyó con una modesta pensión quincenal, es lo que mencionaba, que no se sabe si le siguió apoyando en Ensenada, pero seguramente no, porque se quejaba mucho de la cuestión económica. Ella era muy activa en Morelia cuando estuvo allá, encabezaba a las costureras, o bien estaba en algún tiempo solicitando tierra para los campesinos, como también lo quiso hacer en Ensenada. Creo que aquí no tuvo mucho éxito. A principios de diciembre de 1938, María deja Michoacán y se viene a Baja California, a fin de estar con su nieto que vivía en Los Ángeles. Primero llega a Mexicali, llega un 18 de diciembre de 1938 y se suma inmediatamente a la agrupación campesina Islas Agrarias, donde apoya por 4 meses activamente a este grupo y dice que pues ahí el objetivo era llegar a Ensenada, donde lo esperaba Jesús Obarzo, a quien Agustín Carrillo, con quien tenía mucho contacto María, le había solicitado que lo recibiera en Ensenada. Y lo que se sabe de María en Ensenada es en buena parte por los hijos, sobre todo por Yolanda Sobarzo, la hija de Jesús, que vive y que ella conoció a los 12 años, conoció a María. Y habla de que era una mujer que su mamá le temía porque era una mujer de fuerte carácter. Y ella la recuerda como una persona muy activa, muy preocupada por las cuestiones sociales que entonces se viene en Ensenada. Vamos a ver un poquito después cómo se refiere María cuando ella Ensenada, cómo se refiere a los ensenadenses. Aquí está la casa donde llega María a principios de abril de 1939. Y ahí, según Yolanda, que vive en esa casa, María vivió durante 6 meses en esa casa. Después le fue proporcionado una casa que le construyó Julio Dunn, allá por la Ruiz 17, por allá. De esa casa, por ahí está una escuela, donde fue su casa. Esa casa, al principio se le rentaba, pero Dunn le construyó una casita de adobe. Y ahí vivió sus últimos días y ahí se fue encontrada muerta precisamente. Vamos a ver la siguiente. Durante el primer año que estuvo en Ensenada, María mantiene mucha correspondencia con Agustín Carrillo, que es cuando es de las 12 cartas que se conocen de ella, y donde se hace ver muy interesante cómo pensaba ella y cómo todavía seguía con ese espíritu de luchadora social, como lo vivió con Ricardo Flores Magón. Decía que, pues en sus cartas, María siempre expresaba, dice en Mexicali, los chinos tienen controlado el comercio y muy caros todos los artículos de primera necesidad. Dice, la Liga de Comunidades Agrarias explota las comunidades con 1 centavo diario a todos los campesinos, mujeres y hombres, y nacen en pro de los campesinos. La unificación internacional es el único medio de salvar a los trabajadores de la voracidad yanqui. O sea, ella seguía todavía con las ideas claro, como con los Flores Magón. Unificación internacional, todavía hablaba de... Los compañeros de Islas Agrarias están divididos. Les pusieron un salario de 2 pesos a cada uno y los engañaron diciéndoles que les iban a hacer un pueblo con casas muy buenas para sus familias y las calles embriadas con luz eléctrica, agua, drenaje, aves de corral y vacas finas. Esta es una burla que no tiene precedentes. Viven en casas de lodo y ramas como las golondrinas cuando la lluvia están húmedas. ¿Qué hacía María en Ensenada? ¿Qué actividades llevaba a cabo? Enseguida lo vamos a ver en ese texto. Dice, se sabe que tuvo una intensa actividad social y política durante el primer año que llegó a Ensenada, tal como lo hace ver en las cartas que escribió a Agustín Carrillo.
Su calidad moral y preocupación por los más desposeídos se puede apreciar en las siguientes frases extraídas de los textos que escribió Agustín. Perdona, hermano, que te abrume con tanto trabajo, pero la revolución así lo manda. Mis grandes deseos son que sepa aprovechar la labor cultural que hay en pro de derechos legítimos, pero nadie tiene la iniciativa. Para que la tengan necesitan agitación. Ella hablaba a su edad de seguir pues creando conciencia, y ella veía en Ensenada que la gente estaba muy, muy conformista, no se movía, y decía, de la enseñanza tiene que estar a la altura del siglo XX, y que la Secretaría de Educación, su nombre inspectores para que vean que están trabajando. Dice, aquí no hay juegos infantiles en las escuelas, no tiene fiestas teatrales, nada que ilustre. Ahora están de vacaciones y se van por las calles los hombres del futuro con resorteras matando pájaros y tirando a los animales. Si tuvieran en qué divertirse, no harían cosas repugnantes que perjudican, matan hembras y tienen que morir los pollitos, y se pervierten los sentimientos con esos principios de educación, y no debo permitir eso. Y hablaba ella del medio ambiente y de la protección al medio ambiente, hablaba de una educación ya interesante en aquel tiempo, ambiental, ¿verdad? Cuando se refiere a las especies, a la fauna. Dice, ya organicé la junta vecinal de la colonia obrera de Ensenada. Tenía poco tiempo la colonia obrera, la primera colonia obrera que hay en Ensenada. Este domingo 10 fue levantada el acta de instalación con miembros de la CTM. El objetivo, o mejor dicho, los principios básicos son, primero, la cuestión económica y social, y segundo, la cuestión educacional. Si tú pudieras ir a Morelia y hablar con Gila para que te entregara los libros en español para formar una biblioteca, aunque sea chica, no ha entrado la revolución en Baja California. Ya hablaba ella de una biblioteca, fíjate, no había en Baja California, no había biblioteca. Y ella hablaba de formar una biblioteca con lo que ella había juntado cuando fue pareja de Flores Magón. Tenía una biblioteca que también, muy modesta, que se le hizo perderizo en su viaje a Ensenada, que ella después supo que no se había quemado, como han dicho, sino que por ahí se la habían decomisado. Y decía, yo estoy trabajando para tener el número que marca la ley para hacer la solicitud que las tierras que queremos de Naranjo y de Ciprés, ¿qué te parece? Fíjate, ya habla ella de adquirir las tierras del Naranjo y el Ciprés. ¿Quién se quedó con ellas? Pues ahí no se sabe qué pasó. Pero ella hablaba de adquirir esas tierras y estaba organizándose con un grupo de Ensenada. Ya sobre la pobreza de María, pues decía que pues, la pensión que le otorgaba Cárdenas era muy raquítica, entonces no le alcanzaba para sus primeras necesidades, por lo que tuvo que pedir apoyo a su nieto que radicaba en Los Ángeles. Y referencia a eso dice, cuando escribe a Agustín Carrillo, dice, todavía estoy tomando tratamiento médico del segundo ataque, ya habla de su salud. Mi pobre hijo, nieto, está vendido en el trabajo. Pidió dinero a Reito para curarme. Tiene él sus gastos en Los Ángeles y me manda a mí para los míos. Y ya sabes que aquí se vive a talón uno. O sea, a penitos, dice. Mucho necesito mis centavitos. Dice, enferma y pobre, ya comprenderás. Ya habla ella de sus limitaciones y de su enfermedad. Que, por cierto, es la última carta que se conoce de ella, donde se refiere a eso. Entonces, a partir de ahí, no sabemos de María casi nada. Quienes la asistían en sus años era un ex policía de tránsito que vive todavía, pero ya tiene una persona muy grande y ya no recuerda, ya perdió la memoria. Ya no se pudo conseguir cómo era en su vida, porque él asistía, él le llevaba víveres, le hacía los mandados cuando él era joven. Este capitán Carrillo, pues ya no fue posible obtener más información de él porque ya él había perdido la memoria. Entonces, pero sí fue asistido por esas personas. No más se sabe de él. Y hay un acta de defunción de María que dice que fue encontrada en su domicilio el 11 de septiembre de 1947. Varios después de haber fallecido decían que entre una semana y 15 días, según
según Yolanda Sobarzo. Y dice que en el acta se asienta que fue consecuencia de hemorragia cerebral. A partir de 1939, María se empezó a quejar de ataques que le paralizaban ambos lados del cuerpo. Es probable que este problema le fue alejando de la actividad política, pues su última carta conocida es del 28 de enero de 1940, 2 meses después de habérsele manifestado la enfermedad. En los siguientes 7 años prácticamente no sabe nada. Vamos a la siguiente. Y los restos de María están en el Panteón Municipal. Ahí Paco Ignacio Taibo lo invitaba para que conociera sobre este personaje y estuvo dispuesto a visitar su tumba y está haciéndole guardia. Ahí está su tumba en el Panteón Municipal, prácticamente abandonada, y hay que retocar y poner su nombre completo y bien, ¿verdad? Porque tiene algunos errores. Pero ahí está, este gran personaje, ¿verdad? Y bueno, no me queda más que agradecer, no sé si tiene algún comentario, a Yolanda Sobarzo, quien me proporcionó información relacionada con los primeros meses de María cuando vivió en su casa. A Juan Pablo Norman y a Benjamín Pablo Norman, nieto y bisnieto respectivamente de Martín Epstein Norman, padre biológico de Lucila, la hija de María. Benjamín fue el primer contacto y el que me dio las primeras pistas sobre su bisabuelo, pero fue Juan Pablo, el nieto, quien me proporcionó la mayor información de los documentos relacionados con su abuelo y con el que todavía tengo comunicación y que me ha mandado varios de los documentos que aquí y fotografías que aquí publico. Y ahí, gracias por esta atención, muestro una imagen donde están las 3 grandes luchadoras y además participantes como escritoras del periódico Regeneración en sus últimos años, que una es María Brusé de Talavera, aquí dice María Talavera, pero es María Brusé de Talavera, Mercedes, otra activista compañera de ellas, y Lucila, que es la hija de María. Personajes interesantes en esta historia. Pues muchas gracias. No, al contrario, mi estimado Arnulfo, de nueva cuenta, pues muchísimas gracias por compartir todo este conocimiento, toda esta información muy relevante, que bueno, ahí le vamos agregando nosotros algunas pinceladitas por ahí, pero la verdad, Arnulfo, de nueva cuenta, ¿no? De nueva cuenta, tu trabajo habla siempre por ti y queremos agradecerte tremendamente el que nos hayas dado la oportunidad de conocer una vez más estos datos que son sumamente importantes y que ojalá en algún momento determinado pues sirvan para hacerle justicia también a Margarita, ¿no? Porque, a María. A María, porque esta situación que está sucediendo con ella, con esta tumba, que sabemos que hay otros grupos que están muy interesados, de historiadores, de gente que conoce la historia de María, pues que tienen ya, cuando menos una década, solicitando la intervención de las altas autoridades federales de este país, y pues parece ser que por aquí les entra y por acá les sale. Lo cierto es que ahí sigue abandonada, semi-abandonada esa tumba, con datos equivocados, como tú oportunamente lo estás diciendo, y bueno, pues sabemos que esto ha llegado a niveles muy altos. Estas peticiones se han formulado a personajes que pueden tomar decisiones para corregir esta parte de la historia de Ricardo, que pues no la podemos dejar de lado, pues el enorme papel que también jugó en la vida de Ricardo, pues estas mujeres, ¿no? Estas mujeres que estuvieron compartiendo con él parte de su vida. Sí, sé que en honor a María Brusé precisamente se le ha nombrado al Parque de Piedras Negras, al parque que está un grupo social activista muy interesado y hace eventos, porque ese parque que un político por ahí que es diputado federal se estaba apropiando de él, pero ya está recuperando para que la población sea... Es el diputado del Partido del Trabajo. Ledesma, así es. Sí, Armando Reyes Ledesma. Armando Ledesma. Y hay un grupo que está en desacuerdo con eso y ya retomaron ese parque. Por cierto, sé que le están nombrando como María Brusé Talavera en honor a este personaje. Y además también junto con otro activista y amigo nuestro, Hugo Amado, están muy activos trabajando en reivindicar estas figuras que además lo merecen, ¿verdad? Claro. Y bueno, somos partidarios también de esa idea nosotros, ¿verdad?
Y hay mucho todavía que investigar. Yo sigo la pista de esta familia. Espero tener más información pronto sobre el nieto, si hubo descendencia de María en Estados Unidos, debe de haber. Pero extraño es que, ¿por qué tuvo 3 matrimonios? A lo mejor no tuvo hijos con ninguno de los 3, ¿no? Claro. Y murió muy joven. Pero Bueno, no se me hizo nada de su familia. pues Arnulfo, son cosas que esperemos que cuando tengas datos ya concretos, amarrados bien, nos hagas el gran honor de darnos la información aquí también en Cuatro Vientos. Claro que sí, yo voy a seguir la pista del papá de Lucila, Okay. la pareja de María, la primera pareja, donde tiene a Lucila, y es interesante, Martín Epstein Norman, tuvo algunos problemas con los entonces ensenadenses que eran comerciantes. Él entró en disputa con ellos. Había rivalidad ahí como que no fue bien aceptado este porfirista, porque fue fusilado finalmente Martín en Chihuahua. Fue fusilado por los revolucionarios. Le hacen un juicio rápido ahí y lo fusilan, pero Martín fue magistrado en la primera instancia de Ensenada entre 1905 y 1907. Es un personaje que espero yo tener información pronto. Le voy a tratar de seguir para después hablar sobre este personaje. Perfecto, mi queridísimo Rulfo. Bueno, pues hay que ir a desayunar, hay que ir a comer, hay que hacer lo que el organismo también necesita para poder sobrevivir y continuar con nuestra programación hasta el día de mañana. Y bueno, pues con esto cerramos transmisiones el día de hoy. Muchísimas gracias por estar en los dos programas. Los dos están ahí listos para que usted pues los comparta, les dé like también para que los comente, y pues agradecerles mucho el favor de su atención en este día. Los esperamos mañana. Esperemos que ya Olga Alicia Aragón Castillo, nuestra queridísima Olga, esté ya aquí en el programa, transmitiendo también en la conducción de la programación en vivo que estamos haciendo en la plataforma 4B TV. Muchísimas gracias, amigos. Arnulfo, un abrazo, cuídate mucho, saludos a tu familia. Igual. Estamos viendo y escuchando hasta mañana. Cuídense. Pronta recuperación para mi paisana Olga. Gracias, cómo no, aquí se lo transmito. Hasta luego, Arnulfo. Un abrazo. Les vaya muy bien.